Buen día. Estamos en Channel Planet hablando con expertos y hoy hemos invitado a Cristian Borguero, consultor en seguridad informática y director de segurinfo.com, que viene desde Argentina a visitarnos en Colombia y pues bienvenido. No, muchísimas gracias, un gusto, la verdad, volver a Bogotá. Qué bien, pues nos ocupa el tema de seguridad y estamos en el ámbito de las redes sociales. Es un tema muy dinámico en este momento, tanto en el mundo particular, privado, como en el mundo empresarial. Queremos compartir con Cristian algunas inquietudes que tenemos en temas de seguridad informática. Y la primera pregunta es, ¿qué opinión te merece el uso de las redes sociales en las organizaciones empresariales? Bien, específicamente en lo que es, hablando en las organizaciones, creo que el principal problema que surge con el advenimiento de todas las redes sociales es el tema de la privacidad y, contrario a eso, a la fuga de información, que muchos usuarios lamentablemente no son conscientes que pueden llegar a publicar algo en sus perfiles públicos, como puede ser Facebook, Twitter, las dos redes sociales más conocidas, y publicar algún secreto comercial de la compañía pensando que en realidad están publicando algo para sus amigos o para un público limitado, cuando en realidad hay que ser consciente que cuando hablamos de redes sociales y la masividad que tiene Internet, estamos hablando de un público muy grande que podría llegar a ser, si está mal configurada la red social, podría ser todo Internet. Entonces, que por ignorancia o por querer compartir alguna información que nos parece interesante, podemos estar cometiendo errores que pueden ser graves para la organización. Básicamente, pongamos que yo publico en mi perfil de Facebook, lo tengo público, cometí el error de no ponerlo privado o no ponerlo solo para mis amigos, y un día estoy creando un nuevo plan de marketing y terminé el plan de marketing, terminé de escribirlo y con todo lo que eso conlleva, y para festejar pongo un mensaje en Facebook diciendo terminé de escribir el plan de marketing de la compañía para los próximos 5 años. Eso, que puede ser un mensaje totalmente inocente y que la mayoría de la gente no le va a prestar atención, para la competencia obviamente es información útil, porque quiere decir que hay información de marketing que se podría llegar a aprovechar y que esa competencia podría llegar a aprovechar en forma dañina o a favor de ellos. Okay. ¿Qué debe hacer la compañía para que eso no se dé? ¿Debe restringir el uso de ese tipo de herramientas? ¿Debe formar un poco mejor a su equipo de trabajo? ¿Qué debe hacer? Lo primero que no debe hacer es entrar en pánico. Esa es la primera. Muchísimas compañías generalmente entran en pánico y cuando hay tecnologías nuevas que no conocen, hoy hablamos del caso de, por ejemplo, las redes Wi-Fi, entran a decir, si yo no conozco esta tecnología, lo primero que tengo que hacer es denegar su acceso, es decir, prohibirle a todo el mundo que la utilicen. Con las redes sociales pasa algo similar. Como generalmente no se conocen lo bien que se puede llegar a utilizar o lo mal que se puede llegar a utilizar, la primera reacción es niego el acceso completamente. Yo, en realidad, en ese contexto, lo primero que digo entonces es no entremos en pánico y empecemos a educarnos a nosotros mismos, empezar a educar a los usuarios y empezar a estudiar sobre todo todas las ventajas que pueden tener las redes sociales y todas las cosas negativas que pueden tener las redes sociales. Después, en base a eso, hacer un análisis para saber cómo las puedo utilizar en beneficio de la compañía y todo lo que sí realmente tengo que rechazar o tengo que empezar a prohibir o tengo que escribir una política específica para decir de esta forma no se deberían utilizar las redes sociales. Un ejemplo concreto podría llegar a ser, volviendo al caso de marketing anterior, cómo se puede llegar a potenciar una marca dentro de Twitter o de Facebook, utilizando a la comunidad o utilizando a todas las personas que son fanáticos de mi marca. Eso sería una forma positiva de utilizarlo. Una forma negativa sería, por ejemplo, darle acceso a que todos los usuarios publiquen cualquier cosa de mi compañía en el momento que ellos quieran. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de balancear, como siempre, sacar todas las cosas positivas y tratar de tener políticas claras de lo que no se debe hacer. Por ejemplo, no darle acceso a todo horario a la compañía, a todos los usuarios. Esa podría ser una política. No quiere decir que sea la correcta, no quiere decir que tenga que ser la adecuada en todos los casos. En cada caso, en cada compañía y para cada producto incluso y para cada persona va a haber seguramente, o para cada área, seguramente va a haber una política que se ajuste. Lo importante es que la empresa define esa política y después siga esa política. Bueno, además de políticas, en un país como Colombia ya existen leyes. Entonces, estamos cobijados bajo la sombrilla de la que llamamos Ley de Delitos Informáticos,
y lo que hay que hacer es divulgarla, ¿no? Porque la falta de conocimiento acerca de una ley no lo exime a uno de haber cometido un delito y a veces se hace sin ninguna intención. Obviamente cuando también estamos hablando de políticas, obviamente el que escriba esta política va a tener que relacionar, vamos a suponer que es el área de seguridad de la información el que escribe o desarrolla la política, también va a tener que involucrar, y esto es fundamental y lamentablemente muchas veces no se hace, involucrar al área de legales. Y se supone que, y de recursos humanos también fundamental. ¿Por qué? Porque cuando yo digo voy a prohibirle, voy a dar acceso a una persona a tal o cual recurso, quien va a tener que comunicarle eso a mis empleados va a ser el área de recursos humanos, por ende va a tener que estar involucrado. Y también se entiende que el área de legales va a conocer la legislación vigente. En Argentina también tenemos la ley de delitos informáticos, hay países que la tienen, hay otros países que no la tienen. Se supone que el área de legales va a tener que conocer todas las legislaciones vigentes y la política va a tener que reflejar esa legislación vigente. Bueno, hay que pensar más en las cosas positivas que deja eso que en las cosas negativas. El tema es que hay que prepararse para eso. Si bien alguien quiere divulgar un delito, información confidencial de la organización, lo puede hacer o lo podía haber hecho hace 20 años a través de un documento escrito. Exactamente. Hoy se hace de otra manera. Sí, de hecho las redes sociales lo único que hacen es potenciar problemas que ya teníamos antes. Los problemas de no tener políticas lo teníamos antes. Los problemas de no concientizar o no educar a los usuarios ya lo teníamos antes de las redes sociales. El gran problema que surge con esto, con por ejemplo los USBs. Alguien podría robar información de la compañía y lo sigue haciendo, lo puede seguir haciendo con un USB, por ejemplo, con una memoria, con una cámara digital, con un dispositivo móvil también se puede llegar a hacer. Las redes sociales lo único que hicieron fue facilitar un poco eso y obviamente potenciarlo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo suba un secreto comercial, por ejemplo, a la red, millones de usuarios lo van a estar viendo y van a tener acceso a ese documento. Por ende, volvemos a lo mismo de antes, no tenemos que asustarnos con la tecnología, sino que aprender a usarla, educarnos y ser obviamente conscientes de que se puede utilizar, no ver todos los puntos negativos, como decía recién, sino utilizarlas para potenciar nuestra organización y nuestra marca. Y tener la precaución de trabajar como se pretende siempre con personas con muchos valores, ¿no? Obviamente, eso también es un tema que ya venía desde antes. Por toda la vida. El tema ético y moral, obviamente deberíamos rodearnos de personas que sepamos que no van a traicionar a la compañía y que obviamente si, por ejemplo, tenemos la mala suerte de tener que despedir a una persona, tomar los recaudos necesarios porque sabemos que esa persona quizás tenía contraseñas o tenía quizás, justo echamos al community manager que era el que se encargaba de las relaciones públicas en las redes sociales. Entonces, si echamos a esa persona, es una potencial amenaza para la organización porque tiene secretos de la compañía y aparte tiene contactos de la compañía que después podría llegar a utilizar en forma dañina. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso también y nuevamente volvemos a lo mismo. Tenemos que tener políticas claras y educación sobre todo para ver cómo educamos a los usuarios y cómo seguimos esas políticas. Has entrado en un tema interesante. A veces las personas con cierto dominio de información confidencial salen de la organización por la razón que sea. Y la organización nunca cambia una contraseña, digamos que esa parte, pueden existir las políticas, pero no existe el control, el procedimiento o la responsabilidad sobre alguien para que ese alguien sea quien se encarga de cambiar dichas claves, etc. Ahí quedan unos huecos importantes. Sí, ese hueco de hecho también existía muchísimo antes de las redes sociales. Vemos que en realidad lo único que hacemos es resucitar problemas viejos, básicamente. ¿Por qué? Porque pensamos que son problemas nuevos o lo vemos desde otro punto de vista y desde otro contexto. Pero nuevamente volvemos a lo mismo, ¿sí? No tenemos los recursos necesarios, capacitados, y en este caso también la tecnología nos puede ayudar mucho, porque existe la tecnología y obviamente existen los administradores capacitados como para decir, si tengo que despedir a una persona o una persona se fue por el motivo que sea, tengo que tomar los recaudos necesarios para automáticamente dar de baja a ese usuario en todas las aplicaciones que tenía, sea cual sea una aplicación interna o una aplicación externa de la compañía, cambiar todas las contraseñas, entrar en contacto con las personas que tenían contacto con ellos, con esa persona que se acaba de ir. Es decir, hay ciertas políticas que están establecidas que se deberían seguir cuando una persona se va de la organización. Obviamente tenemos que ser conscientes que esas políticas existen y tenemos que respetarlas. En el caso de que no sepamos que existen, lo más probable es que vayamos a cometer un error, no cambiar las contraseñas,
tener que todos los recursos tienen las contraseñas por defecto o están instaladas por defecto. Entonces, obviamente vamos a tener algún problema relativo a la seguridad. Nos toca trabajar mucho en ese aspecto y cuando el community o las personas o la organización que se encarga de la vida social en las redes de la organización es un tercero, es una agencia. ¿Cómo se manejan esos temas? ¿Por contratos de confidencialidad? Obviamente, siempre va a haber un contrato de confidencialidad, un SLA firmado, en donde, por supuesto, la agencia no va a poder divulgar absolutamente nada más allá de lo que autoriza la organización a divulgar. Estos contratos actualmente existen, hay muchísimas empresas que se están dedicando a comercializar nuestra marca en las redes sociales, se especializan en eso, en marketing de redes sociales. Y obviamente lo fundamental acá es involucrar a toda el área de legales. Es un contrato como cualquier otro, que obviamente de por medio hay un secreto comercial. Ok. La percepción que existe ante la información que se publica en las redes sociales, por ejemplo en el ámbito de las fotografías, las imágenes, los diagramas, es que esa información, ya una vez en las redes sociales, es propiedad de la red social. ¿Qué hay de cierto en eso? Es una paradoja bastante interesante porque existe ese concepto de que cuando yo subo una foto a la red social pasa a ser de la red social y sin embargo las organizaciones y los usuarios la suben igual. Es decir, es como que si están dando el ok a que me van a estar sacando la propiedad que por derecho es mía. Entonces, por eso digo que es una paradoja. En realidad, esto debería llevarnos a no subir la foto, todo lo contrario. Si yo estoy subiendo una foto y va a ser de un tercero, esto debería llevarme a no subirlas. Más allá de eso, hay mucho de mito también acá. ¿Y cómo se hace para desmitificar esto? Lo que hay que hacer es leer la política de confidencialidad y la política de privacidad de las redes sociales. Estoy seguro que si pregunto a 100 personas que quién leyó la política de privacidad antes de subir una foto en la red social, estoy convencido con el 99%, por no decir el 99.9%, no la leyeron. Entonces, en las políticas de privacidad, en la mayoría de las redes sociales, lo que se establece es que la fotografía o un video, el contenido que sea, va a seguir siendo propiedad del usuario que lo haya subido. Pero la red social se guarda ciertos derechos para hacer uso de esa fotografía o de ese video o de ese material. En esos derechos hay que prestar atención porque muchas veces, por ejemplo, puede suceder que yo desee dar de baja una foto, por el motivo que sea, pero por cierto condicionamiento de la red social, dice esa foto no es posible dar de baja porque es utilizada para que la vean otros usuarios. Entonces, esa política hay que tenerla muy, pero muy en cuenta. Las fotografías no pasan, o ningún material pasa a ser propiedad de la red, pero la red se guarda ciertos derechos. En esos derechos hay que tener cuidado. De que nos toca repasar las políticas. Obviamente, e involucrar a los abogados. Aunque a la gente de sistemas no nos guste a veces, o a la gente de recursos humanos, hay que involucrar al área de legales. ¿Quién mejor capacitado para interpretar una política o una política de privacidad en este caso que un abogado, que son justamente las personas que estudiaron para eso? ¿Qué pasa si una red social nos da de baja la cuenta porque ellos consideran que es pertinente hacerlo? Y en ese proceso pues están llevando nuestra comunidad, todo el trabajo que hemos construido, todos esos logros se va nuestro material, se van nuestros fans. ¿Qué hacemos? Bueno, en ese caso la mayoría de las redes sociales tienen formas de contactos para establecer algún tipo de denuncia. Esta denuncia puede ser quiero dar de baja el contenido o puede ser me robaron la cuenta y a partir de este momento esa cuenta no es más mía, por ende quiero que la den de baja, o puede ser me dieron de baja la cuenta por un motivo que yo considero inapropiado y explicar, por supuesto vamos a tener que explicar por qué la cuenta no se tendría que haber dado de baja, y lo más probable, por lo menos en los casos que me consta y que conozco, lo más probable es que la red social reconozca el error y obviamente el contenido vuelve a estar. Ha habido casos de correos electrónicos en donde se han borrado, ha habido casos en las redes sociales de Facebook y Twitter que se han dado de baja cuentas temporalmente, con el reclamo apropiado y la explicación de por qué no se debe dar de baja, el contenido se vuelve a poner arriba sin ningún tipo de problema. ¿Y tarda mucho tiempo? Generalmente, como el tipo de denuncia es por correo electrónico o por algún formulario disponible en la red social, generalmente no supera los 2, 3 días, una semana como máximo. Si bien esto a veces puede parecer mucho si tengo una comunidad muy grande,
lo importante es que la comunidad después obviamente va a volver a seguir estando de alta, no es que tengo que empezar a armar toda la comunidad de vuelta. La cuenta va a seguir estando en el mismo estado que estaba cuando la dieron de baja. Okay. ¿Hay alguna política que conozcas respecto de un tiempo que se tome esa red social o las redes sociales en general para conservar esa información mientras reciben algún reclamo? No, y de esto también hay muchísima información que justamente por no saber si es información confiable o no, prefiero no darla. Las redes sociales actúan muchísimas, van adaptando, de hecho Facebook es la más famosa de todas, por adaptar continuamente sus políticas. Entonces, si una política a veces ellos implementan una política, pero ven que gran cantidad de usuarios están en contra de esa política, la vuelven atrás, por ejemplo. Esto ha pasado muchísimo y pasa continuamente en Facebook sobre todo. Entonces es muy difícil saber que realmente se toman un tiempo estimado o si realmente ven las fotos antes de permitir su publicación, si están haciendo algún tipo de análisis de las aplicaciones. Es muy difícil controlar esto en empresas que obviamente tratan de conservar estos pequeños secretos lo más secreto posible. Okay. Si un fan de una marca publica una fotografía, una imagen muy interesante para la marca, la publica en su muro, la marca tiene la potestad sobre esa imagen, puede usarla de la manera que quiera. No, en ese caso es una muy buena pregunta para un abogado. Creo que entramos en un terreno bastante legal y sobre todo muy gris, porque la marca obviamente tiene todos los derechos sobre una imagen, pero por otro lado quien creó la imagen es el usuario. Sería una muy buena pregunta para un abogado y creo que más de un abogado estaría interesado en un caso así. No conozco un caso particular en donde una marca haya hecho el reclamo al usuario, pero sería un caso muy interesante como para seguir. También hay que tener en cuenta que esto es muy joven, entonces hay muchísimas cosas que todavía se están estudiando y muchas cosas se estudian sobre la práctica. Lo hago, veo cómo reacciona el público, cómo reacciona la red social o cómo reacciona la organización y en base a eso saco conclusiones. Lo puedo hacer y es porque es positivo, o lo dejo de hacer porque es negativo o no me dio ningún resultado. O sea que estamos construyendo a punta de prueba y error. Sin duda hay muchísimas cosas que se están construyendo a prueba de error, sin duda. Ok, y en este ideas, los temas legales, los temas de propiedad intelectual, los temas de seguridad están cobrando otra vez cada vez más relevancia. Sí, y una cosa muy positiva también que lo que ha salido de todo esto y lo que ha resultado de todo esto es que por primera vez, en mi caso particular, estoy viendo que la gente que trabajamos en seguridad de la información, la gente que trabaja en recursos humanos y la gente que trabaja en legales, por primera vez se está uniendo porque se está empezando a dar cuenta que es un área común. No es un área que solamente toca sistemas, un área que toca seguridad o un área que toca solamente legal. Es algo que tiene todos los perfiles posibles. Entonces, obviamente tenemos que verlo desde todos los puntos de vista. Cristian, ha sido un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias y desde ya ha sido un gusto. Nos ha encantado tenerte como conferencista, nos ha encantado tenerte aquí en nuestro escenario y pues esperamos seguir compartiendo algunos otros momentos contigo posteriormente. Sin duda, cualquier cosa siempre a disposición. Siempre hay preguntas y habrá seguridad informática para nosotros. Muchas gracias.